Este es el primero de una serie de videos en que voy a mostrar los pasos que seguí años atrás cuando traté de repetir una experiencia realizada para una clase de electromagnetismo en el MIT a cargo del profesor Walter Lewin. El tema tratado era la ley de Faraday. El circuito utilizado constaba de dos resistencias de diferente valor conectadas en paralelo. La fuerza electromotriz era inducida por un flujo magnético variable. Tratando de explicar las observaciones experimentales realizadas en clase, llegaba a la conclusión que para determinadas circunstancias las ecuaciones de malla utilizadas en la resolución de circuitos eléctricos carecen de validez. Now, I'm going to blow your mind. Kirchhoff's rule is simply a special case of Faraday's law, and Faraday's law always holds. So Kirchhoff is for the birds. Después de comunicarme con el profesor explicándole que la causa de sus resultados se debía a que no consideraba que la fuerza electromotriz se distribuye por todo el circuito, y ante su negativa a reconocerlo, decidí mostrarlo mediante una serie de videos. Podría haber utilizado el resultado de su experiencia para mostrar que el circuito que utilizó para modelizarla está equivocada. Sin embargo, como paso previo traté de repetirla. Con los elementos disponibles traté de realizar mi propia versión a sabiendas que el resultado experimental sería el mismo. El primer desafío era conseguir un campo magnético variable que no superara los límites del circuito. Para independizar el resultado de la forma del circuito, ninguna de las líneas de campo tendría que retornar por dentro del circuito. Esto llevó a que el bobinado de campo tenía que devanarse sobre un anillo formando un toroide. Aunque ya tenía un bobinado toroidal de 1000 espiras que había devanado sobre un tubo de vidrio para estudiar las propiedades magnéticas de gases, en principio no lo tuve en cuenta, ya que para aumentar el valor del campo magnético, el núcleo tendría que ser de material ferromagnético. Recordando las imágenes en los libros de las experiencias de Ampère y de Faraday, la manera de lograr un núcleo laminado con forma de anillo era uniendo varios anillos de alambre. De esta forma minimizaba las pérdidas por corrientes inducidas en el hierro. Para minimizar el flujo disperso, el bobinado tendría que tener muchas espiras muy juntas, una al lado de la otra, cubriendo todo el núcleo. Estaba en el subsuelo del Instituto de Investigaciones donde trabajaba, en la zona de talleres, buscando el material para construir el núcleo, cuando me encuentro con dos de mis compañeros de trabajo que me preguntan qué andaba buscando entre el material de descarte. Mi respuesta fue un toroide. Después de explicarles qué era y para qué lo quería, comprendieron. Buscás un anillo de hierro, me dijeron. Ya te lo construimos. Tomaron una varilla de hierro dulce de 1 centímetro de diámetro y con soplete, masa y un caño de unos 10 centímetros de diámetro, en menos de un cuarto de hora me entregaron un anillo de hierro dulce macizo. Les agradecí diciendo para mí, si bien es macizo, no me importan las pérdidas si tengo el campo magnético que necesito. Este fue el primer error. Sobre el anillo de hierro devané 500 espiras cubriendo toda la vuelta. El paso siguiente era hacer circular una corriente variable por el bobinado para producir el campo magnético variable que pudiese inducir en el lazo, formado por dos resistencias en paralelo, una fuerza electromotriz de magnitud suficiente para ser medida con el instrumental disponible. Utilizando una fuente de tensión continua, rápidamente pude comprobar que para observar el transitorio deconexionado, la conexión debe ser limpia, sin rebotes. Esto lleva a tener que construir un amplificador que actúe como llave de corte, prolongando excesivamente la realización de la experiencia. Hice algunas pruebas con un generador de onda cuadrada, a sabiendas que la corriente entregada no era suficiente para generar un campo magnético con suficiente intensidad,
Todo esto llevó a que utilizara el generador de ondas en el modo sinusoidal, ya que para la explicación de las observaciones experimentales no es imprescindible que la fuerza electromotriz inducida tenga un valor constante. Con este equipamiento comencé la grabación de los videos. Sobreestimando mi capacidad para tratar este tema y para hacerlo de manera natural, comencé a grabar clases sin diagramarlas previamente. Este fue el segundo error cometido. Todo esto, unido a los preconceptos que sin saber tenía, me llevaron a tener que tratar diversos temas para subsanarlos. Habiendo realizado una primera determinación con resultados satisfactorios, suficiente para la propuesta inicial y queriendo utilizar fasores en la resolución del circuito, lo modifiqué para mostrar que su resolución es muy simple a la frecuencia de resonancia por medio de este método. En este punto, error, no tuve en cuenta que el núcleo del bobinado es hierro dulce y que había reducido notablemente el número de espiras del bobinado, de modo que comencé a observar un comportamiento diferente al esperado que llevó a medir el flujo disperso. Simultáneamente, fui explicando el resultado de la experiencia utilizando las mencionadas ecuaciones de malla. Los invito a seguir esta nueva serie esperando que puedan aprender de mis errores.